Esta semana hice algo que generalmente nunca hago, que es pedir oración por el día de hoy, por mí. Cada vez que yo me preparo para estudiar la palabra de Dios, lo hago con mucho profesionalismo porque es lo que Dios me mandó. Dios me mandó a ser un pastor que estudie la palabra de Dios, que lo haga bien y que pueda, en cierta forma, entregar lo mejor para Él, pero también para ustedes. Y estamos viendo el libro de Daniel. La serie se llama Daniel, un siervo íntegro. Y el libro de Daniel, en sus últimos 3 capítulos, comienza a hablar de cierto tipo de profecías. Y ya, si ustedes se acordarán desde un principio, cuando yo empecé la serie, Daniel era político, era un gobernador, era un siervo, era un esclavo, pero también era un profeta. Pero no era un profeta como los otros profetas, sino que él no iba a entregar un mensaje a todo el mundo. No. Él lo que hacía, Dios le entregaba ciertas profecías a él y que después él las compartía. Y fíjese un detalle. Este último capítulo, capítulo 9, son 3:12, pero este capítulo 9 marca una parte de la historia, escuche bien esto, de la historia de la humanidad muy importante. Pero también marca el trato que Dios tiene o va a tener con su pueblo Israel. Y lo vamos a ver así. Vamos a estudiar este capítulo y vamos a ver que esta profecía abarca 3 periodos de tiempo diferentes. Por eso le acabé de entregar unas notas que usted tiene ahí. ¿Ya? Ahí están los versículos, están todos los versículos. También está una línea de tiempo que después yo se la voy a explicar al final. Y vamos a rogar a Dios que ustedes y yo podamos entender la profecía que Dios tiene. Ok. Hace 2 semanas atrás vimos que Daniel comenzó a orar por el pecado del pueblo. Empezó a decir lo siguiente: Señor, perdónanos porque hemos pecado, porque hemos hecho lo malo delante de ti. Y lo empezó a hacer desde que el pueblo de Dios salió de Egipto hasta ese momento. El año 538 a.C. Ese fue el momento. Y comienza a pedir perdón. Y el perdón que él buscaba tenía un propósito: que Dios le dijera a él cuándo ellos iban a volver a Jerusalén. Dios le dice: después de 70 años ustedes van a volver. Pero justamente en esta oración que él tuvo, Dios se encargó, escucha bien esto, de mostrarle a ellos algo más. Una profecía que él no tenía idea y que nadie tenía idea hasta ese momento de lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel más adelante. Y miren lo que dice Daniel capítulo 9, versículos 20 al 23. Dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, nótese, Gabriel, el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Eso es más o menos las 3 de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. La visión.
Gabriel se le aparece, o el ángel Gabriel se le aparece a Daniel. Y fíjate una cosa, cuando Daniel lo describe, le dice varón. ¿Qué significa esto? Significa que el ángel Gabriel había tomado forma de varón, como un hombre. Y Gabriel se sentó con él para explicarle lo que había de suceder. Imagínate, en la súplica de Daniel pidiendo perdón por el pueblo de Israel, Dios se encarga nada más y nada menos que decirle: te voy a dar entendimiento para que entiendas estas cosas. Querido, querida, muchas veces yo he escuchado esto de mucha gente, de muchos creyentes. Me dicen: no entiendo la Biblia, no entiendo lo que dice. Y hay dos razones. Número uno, o no eres un hijo de Dios y no entiendes la Biblia porque no eres un hijo de Dios. Y en segundo lugar, porque no le pides a Dios que te ayude a entenderla. Y acá Daniel pedía entendimiento. Y Dios le pone un ángel. Imagínate que Gabriel aparece 3 veces en la historia o en la Biblia. Le apareció a Daniel, luego le apareció a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y luego le aparece a María. 3 veces entregando un mensaje, 3 veces entregando una verdad. La primera a Daniel, la verdad que se aproxima. La segunda a Zacarías, hablándole de Juan el Bautista, de quién iba a ser, que iba a preparar el camino para el Mesías. Y a la tercera persona, a María, que desde su vientre virgen nacería Jesucristo. Así que Gabriel era una persona muy importante, o es una persona, o es un ángel muy importante. Ahora, lo que vamos a ver ahora, a contar del versículo 24 al 27, son 4 versículos, va a ser el contexto de una de las profecías más poderosas que nosotros podamos escuchar. Y se llama así, el contexto de las 70 semanas. Esta profecía fue dada a Daniel aproximadamente el año 538 antes de Cristo. Escucha bien, 538 antes de Cristo. Ahora, la nación de Israel había sido llevada cautiva a Babilonia por causa de su desobediencia y particularmente porque ellos habían desobedecido a Dios de no hacer el día de reposo, de no cuidar el día de reposo, o más bien se hizo el año de reposo de las tierras que ellos cosechaban. Dios, viendo eso, castiga al pueblo de Israel, lo manda 70 años cautivos a Babilonia, y en medio de esa cautividad, el año 538 antes de Cristo, justamente 2 años antes que ellos volvieran a Jerusalén, Dios le dice: tengo para ustedes nada más y nada menos que una profecía. Ahora, vamos a determinar las 70 semanas. ¿Por qué digo 70 semanas? Daniel 9:24a dice así: 70 semanas, nótese esto, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Vamos a considerar lo siguiente. Cuando está hablando de semanas, no está hablando de una semana de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Está hablando de años. O sea, cada semana se refería a 7 años. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido semanas, para esta profecía, en cantidad de tiempo, no se podría cumplir por ningún lado. Si hablamos de meses, tampoco se podría cumplir. Pero la profecía bíblica de las 70 semanas se cumple en tiempos específicos de Dios. Y ahí cuando vaya avanzando les voy a explicar a qué se refiere esto.
se cumplen en tiempos muy específicos y muy especiales. Ahora, ¿era difícil entender esto? Sí, era difícil. Porque posiblemente Daniel pensó en algún momento en semanas o en meses, pero tal vez no pensó en años. Pero fíjate un detalle. Daniel siempre estuvo pensando en años. ¿Y por qué digo que siempre estuvo pensando en años? Porque el capítulo 9, versículo 1 y 2, habla de años. Y Daniel, capítulo 10, busquen Daniel capítulo 10, versículos 2 al 3, menciona una diferencia. Mira lo que hizo Daniel. En aquellos días, yo, Daniel, estaba afligido por espacio de, ¿qué dice? 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungimiento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Esas son 3 semanas literales, no está hablando de años. Está diciendo, por 21 días no comí, porque quedé muy afligido, quedé mal, quedé destruido después de escuchar la profecía. Pero aquí no, aquí está hablando de semanas, de años. O sea, 7 por 60, ¿cuántos serían? ¿Por 70? ¿Cuánto? 490 años. Esta profecía se cumpliría dentro de 490 años. Nótese, 490. Y dentro de estas profecías hay 6 propósitos que se van a cumplir. No se han cumplido. Nótese, en el futuro, estas 6 profecías tienen un propósito. Véanlo bien. Daniel 9:24 dice así: para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Número 1, dice terminar la prevaricación. Significa que la apostasía de Israel, su pecado y su deambular por la faz de la tierra será llevado a su fin. Y escucha bien esto. Dentro del periodo de las 70 semanas o 77 será la restauración de Israel. Escucha esto. Uno de los políticos más prominentes de los Estados Unidos fue un judío alemán que se llamó Henry Kissinger. Él tiene 102 años. Él logró crear pactos entre Israel, Palestina y Medio Oriente que no se han cumplido. Cuando se cumplan las 70 semanas, Israel va a dejar de compartir sus territorios con los demás países y va a tomar la tierra prometida y el espacio que Abraham le prometió. Dice que también va a cesar la apostasía. ¿Qué significa? Significa que en este momento los judíos no reconocen a Jesús como Salvador. Lo miran como un profeta, lo miran como un buen hombre, pero no como el Salvador. ¿Y qué va a suceder? Que ellos van a reconocer en el final de los tiempos al Mesías. Lo van a reconocer. Segundo, dice poner fin a los pecados. El cumplimiento de las 70 semanas traerá para este pueblo no solo bendición, sino que también va a traer justicia. Israel va a ser sometido a uno de los juicios más severos de la humanidad. Dios va a cumplir la promesa de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob. Va a cumplir sus promesas en ese momento de la historia. Y el remanente de Israel, un remanente específico de Israel, será salvo. Pero muchos de ellos no lo van a hacer. No por el hecho de ser judíos significa que son salvos. No es así. Tercer lugar, habrá una reconciliación por la iniquidad. Dice que Dios va a expiar los pecados de Israel, los va a cubrir,
los va a perdonar. Va a haber una amistad entre Israel y Dios. ¿Israel en este momento es amigo de Dios? ¿Sí o no? Es su pueblo, pero ahí no hay una relación. ¿Por qué? Porque ellos no han reconocido a Jesús como Salvador. Cuarto, traer la justicia de los siglos. ¿Qué significa esto? Que va a haber una justicia perdurable. La idea significa que comenzará un tiempo de juicio, de justicia, y que Dios, a través de su Mesías, va a establecer un reino, el reino mesiánico, un reino eterno. 5. Sellar la visión y la profecía. ¿Qué significa esto? Que se van a cumplir todas las profecías, se van a cumplir todo lo que se le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, se va a cumplir. ¿En qué momento? En ese momento. 6. Ungir el lugar santísimo. No se está refiriendo en ungir al Mesías, no. Se está refiriendo específicamente a un lugar. ¿Y cuál es ese lugar? El templo sagrado que Jehová Dios va a presentarle al pueblo de Israel. Y en ese momento, ese templo glorioso va a ser ungido por nada más y nada menos que Dios. Ahora, ¿en qué momentos comienza esta profecía a explotar, vamos a decir así, o comienza? Mira, Daniel 9:25 dice así: sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Escúchame esto. En la Biblia, desde que el pueblo de Israel, después de los 70 años, comienza a salir de Babilonia, en este caso de Persa y Media, hubieron 4 decretos. 4 diferentes decretos. Te los voy a nombrar. El decreto de Ciro, el grande. El decreto de Darío. El decreto de Artajerjes a Esdras. Y el decreto de Artajerjes a Nehemías. Son 4. ¿Y sabes algo? Había una palabra clave. ¿Sabes cuál era esa palabra clave que aparecía ahí? Era la siguiente: restaurar y edificar, restaurar la plaza y el muro, y la expresión que iba a ser en tiempos de angustia. Ninguno de los primeros 3 decretos hablaba de restaurar y edificar la plaza, el muro, y tampoco que iba a ser en tiempo de angustia. Solo un decreto, escucha bien esto, un decreto decía eso. Y ese decreto está nada más y nada menos que en Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 8. Y fue el decreto de Artajerjes a Nehemías, escucha bien esto, en el año 444 antes de Cristo. Antes de Cristo. Y hay algunas características de este decreto. Número 1, este decreto contiene una referencia directa a la reedificación de la ciudad. Del mismo modo menciona las puertas y los muros de Jerusalén. B. En el 2.8 se menciona el hecho de que el rey Artajerjes escribió una carta a Asafás requiriendo que éste proveyera material. ¿Para qué? Para los muros de la ciudad. C. Tanto el libro de Nehemías como Esdras 4, 7 al 23 mencionan que la reconstrucción de la muralla, que dice, se efectuó en tiempos de angustias, como lo menciona Daniel 9:25. Y D. El hecho de que después de esto no hubo más decretos que se refirieran a la restauración de Israel. Entonces entendemos esto. El año 444 antes de Cristo, el rey Artajerjes dice, hay un decreto y tienen que salir a reconstruir Israel.
los muros de Jerusalén. Y en ese momento, tac, 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 comienza él, nada más y nada menos que el reloj de Dios, a ponerse en marcha. El término de las 60 semanas, de las semanas y su momento exacto. Daniel 9:25b dice así: hasta el Mesías príncipe, escucha esto, habrá 7 semanas. Y después lo divide a una coma y después dice, y 62 semanas, punto y coma, se volverá a edificar la plaza y el muro, ¿en qué? En tiempos angustiosos. La expresión hasta el príncipe Mesías es la clave de todo este pasaje. ¿Por qué? Porque marca el término de 69 semanas, 7 al principio y después 62 más tarde. Y dice hasta la muerte o hasta el príncipe Mesías. En pocas palabras está diciendo que desde el año 444 hasta que Jesús aparece, se van a cumplir nada más y nada menos que 69 semanas. 69, o sea, 490 años. Pero vamos a seguir así, vamos a seguir avanzando. ¿Te diste cuenta un detalle? Esto es un bonus track. El número 490 se menciona 3 veces en la Biblia. 490 años el pueblo de Israel pecó conscientemente, no dejando dar reposo a la tierra y por eso lo castigaron por 70 años. 490. 490 años en la profecía que estamos viendo. ¿Y se acuerdan cuando Pedro habló con Jesús y le preguntó, Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y Pedro le dice, ¿hasta 7 veces? Y él le dice, no, 70 veces 7. Pocas palabras, 490 veces. ¿Es tan importante ese número para Dios? Yo creo que sí. Porque si lo menciona 3 veces en 3 periodos de tiempo diferentes, es importante, muy importante. Ahora, les tengo otro bonus track muy hermoso. ¿Ustedes sabían que los años antes del calendario greco-romano eran de 360 días? ¿Sabían ustedes eso, no? ¿No sabía? ¿Usted sabe que en la Biblia está eso? ¿Usted sabe que las culturas de Asia y de Medio Oriente tenían ese calendario y se guiaban por las apariciones lunares, que eran 12 apariciones por cada mes? ¿Sabía eso? ¿No lo sabía? Yo tampoco lo sabía, lo aprendí esta semana. Así que ustedes lo aprendieron conmigo. Pero ¿dónde está, pastor? Usted me está engrupiendo, me está vendiendo la pomada, pastor. Si no está en la Biblia, no está. Veamos lo que dice la Biblia. Génesis 7:11, escucha, Génesis. El año 600 de la vida de Noé, escucha esta frase, atento. En el mes segundo y los 17 días del mes, mes segundo, 17 días del mes, mes segundo, 17 días, mételo en tu cabeza. Okay. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Segundo versículo que dice casi lo mismo, Génesis 8:4. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre el monte Ararat. ¿Escuchaste? ¿Lo leíste? ¿En qué momento comenzó a llover? En el mes segundo. ¿Cuándo reposó? ¿En el mes cuánto? Mes séptimo, ¿cierto? ¿Cuántos meses son?
Del 2 al 7. 5, ok. Génesis 7:24. Miren lo que dice. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra, ¿cuánto? Divide 150 por 3. 3, 6, 9, 12, 15. Meses de 30 días. ¿Entendiste? Ahora, si quieres saber más, googléalo. Ahí te van a aparecer un montón de fechas y culturas que hablan que eran 360 días. Porque Dios también es preciso en eso. Ahora, el año 1537 más o menos se instauró el calendario greco-romano que conocemos nosotros el día de hoy. O sea, pasaron casi 15 siglos después de que Cristo nació y murió y resucitó, que se instauró este calendario. O sea, este calendario de 360 días duró por mucho tiempo. Entonces, vamos a concluir lo siguiente acerca de fechas y términos. Pues afirmamos que las 69 semanas o 483 años consistían, como se usaba en el mundo bíblico, es decir, una duración de 360 días, siendo que los 483 equivalían a un total de 173.880 días. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? ¿Sabe por qué es tan importante? Se lo voy a explicar. Porque el día 173.880, ese día, ¿sabe cuál fue el día en la historia de la humanidad? ¿Quieres saber cuál fue el día? Las investigaciones hechas por Harold Hofer, un arqueólogo, indican que la entrada triunfal de Jesucristo ocurrió el 30 de marzo del año 33, siendo esta la fecha que mejor concuerda con el cumplimiento del terminus ad, o sea, el término de las 70 semanas, 69 semanas de la profecía de Dios. Del año 444 antes de Cristo al año 33 de Cristo, una semana antes de que Jesucristo muriera, Jesucristo hace su entrada triunfal a Jerusalén. ¿Cuándo se terminaba la semana 69? Como dice el versículo, con la aparición del Mesías. Ahí se terminaba. Ahí se terminaba exactamente la semana 69. Y la pregunta del $1.000.000, ¿y la semana 70 dónde está? ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? Se los voy a decir ahora. ¿Dónde está esa semana? La muerte del Mesías después de la semana 69. Dice así Daniel capítulo 9, 26. Imagínate. Después de las 62 semanas, se quitará al Mesías, mas no por sí. Después de las 62 semanas, más 7 semanas anteriores, 69 semanas. ¿Qué significa? Significa que la semana 70 quedó pendiente. Porque no se dice que Jesucristo fue crucificado y muerto la semana 70. No dice eso. Dice que la aparición del Mesías sería la 69 y con eso se concluiría la semana 69. Y esa semana, o esos 7 años, quedaron en entre paréntesis. Hay una frase que aparece ahí que me costó entenderla, que es la frase más no por sí.
¿Sabe lo que significa eso? Significa lo siguiente. Significa que cuando el Señor Jesucristo fue cortado de la tierra, dice que Él murió sin amigos, sin honor, rechazado por los hombres, tratado como un criminal y abandonado por el Padre. Imagínate lo que Él sufrió. Ahora, colóquese esto en su memoria, haga un paréntesis. ¿Dónde está la semana 70? Daniel capítulo 9, 26b. Mira lo que dice. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Sabe algo? El año 70 después de Cristo, 70, un emperador romano llamado Tito fue en contra de Jerusalén y destruyó el templo de Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo un día está con sus discípulos y él comenzó a mirar el templo y empezó a llorar? Y le preguntaron, ¿por qué lloras? Y él dice, porque no va a quedar cimiento sobre cimiento de este templo. Este templo se va a destruir. Esto fue el año 70 después de Cristo. Esta profecía se va a repetir. Porque aquí está hablando nada más y nada menos que del anticristo. De la persona que va a venir a este mundo a castigar al mundo. Ahora, Lucas 21, 24, mira lo que dice, referente a este tema. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jerusalén va a volver a ser atacada, van a volver a morir personas, porque en Daniel capítulo 26 está diciendo que este príncipe que va a venir, que posiblemente va a ser romano, porque va a ser de la misma estirpe, va a llegar a destruir. La última semana está por cumplirse. Y aquí viene versículo 9, 27. Daniel dice, y por otra semana, una. Recuerde, primera semana, primeras 7 semanas fueron para reconstruir el muro. 62 semanas hasta que apareciera Jesucristo, el Mesías. Y ahora dice, y por una semana, la última semana, dice esto, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí se pone diferente todo esto. Esta semana va a acontecer después del rapto. Saquen sus hojitas que están allí. Esas hojitas, ¿verdad? Juan, ¿me colocas el gráfico, por favor? Aquí está. Bueno, si no lo ven ahí, lo tienen acá. Ok. Dice así. Decreto de Artajerjes, año 444 a.C. Nehemías, capítulo 2, del 1 al 8. ¿Qué sucede? Comienza con ese decreto la reconstrucción de Jerusalén, la cual demoró 49 años. O sea, los 7 periodos de tiempo que habló el profeta. Después dice, 62 por 7 fueron 434 años más, donde se comienza a esperar la llegada del Mesías. El 30 de marzo del año 33 después de Cristo ocurre la entrada triunfal a Jerusalén, Lucas capítulo 19, 28 al 40.
Estos fueron un periodo de 173.880 días. Y como dice también, fueron años de 360 días. Justamente en ese momento, cuando Jesucristo viene a la tierra, es muerto y resucita, se produce un paréntesis en la historia de la humanidad. ¿Cuál es ese paréntesis? Este tiempo. Un paréntesis que es el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. La iglesia no existió en el Antiguo Testamento. La iglesia no se menciona en el Antiguo Testamento. La iglesia comienza en Mateo capítulo 16, cuando Jesucristo habla de la iglesia. Y la iglesia oficialmente comienza en Hechos capítulo 2. Ahí comienza la iglesia, ese periodo de la iglesia. Ahora, este paréntesis ya lleva aproximadamente 2023 años. ¿Cuándo se acaba este paréntesis? Cuando venga el arrebatamiento, cuando los que creen en Cristo, los muertos de la antigüedad y los muertos de ahora y los creyentes que estén vivos sean arrebatados por Dios, arrebatamiento. Y allí comienza la última semana. Y esta semana está escondida justamente en el tiempo de la tribulación. Y ahí aparece Daniel, capítulo 9, versículo 27, que lo acabamos de leer. Leamos otra vez, 9:27, por favor, Juan. Dice lo siguiente. Y por otra semana, la última. Imagínate esto fue escrito el año 538 a.C. Han pasado aproximadamente 2.600 años desde que se escribió esto. 2.600 y todavía no se cumple el 27. Y dice así, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién va a confirmar el pacto? ¿Quién lo confirma? El anticristo. El anticristo va a hacer una paz mundial en ese momento. Él va a confirmar el pacto que han hecho los políticos hasta el día de hoy. Sigue diciendo, a la mitad de la semana, ¿qué va a suceder? Va a hacer cesar el sacrificio. El templo del Dios que va a estar construido y que van a estar todos felices y que los judíos van a tener paz. En ese momento, el anticristo va a sacrificar un cerdo y va a hacer una abominación en contra de Dios. Y después dice, después con la muchedumbre, o sea, con las muchas abominaciones que harán, vendrá el desolador. ¿Quién? El anticristo y con su poder. Hasta que venga la consumación y lo que será determinado se derrame sobre el desolador. Escucha esto. Mateo 24:15 dice esto. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Jesucristo está diciendo y está reafirmando lo que dijo Daniel. Cuando ustedes vean eso, arranquen. Esta es la descripción del periodo final de las 70 semanas hasta que venga la consumación. La carrera del anticristo termina cuando el Señor Jesucristo aparezca. Pero ¿sabes algo? El anticristo va a hacer un trabajo grandísimo, excepcional. Segunda de Tesalonicenses 2:8, mira lo que dice. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Él tendrá un tiempo de 7 años. En esos 7 años, Dios se va a encargar de trabajar en la vida de Israel. En esos 7 años van a aparecer los 144,000 testigos. ¿Quiénes son estos? ¿Los testigos de Jehová? No, no son ellos.
Son 144.000 judíos que van a testificar en el mundo acerca de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Van a aparecer los dos testigos. Y ¿sabes algo? El pueblo de Israel va a comenzar a proclamar el pueblo de Cristo. ¿Te acuerdas de estas 6 cosas que te mencioné anteriormente? Del capítulo 9:24. Esas 6 cosas se van a comenzar a cumplir en ese último periodo de tiempo. Todavía no han sucedido. Se van a cumplir en ese periodo de tiempo. Ahora, Dios va a cumplir su promesa. Dios va a cumplir su palabra. Y mira lo que dice. Es importante que entiendas esto. Los creyentes, los hijos de Dios, no vamos a vivir esto. Gracias a Dios. Pero escucha bien esto también. Somos responsables de entregar el mensaje de Cristo para que las futuras generaciones, si es que el Señor viene ahora, no vean esto. Esa es la razón de la iglesia. Es por eso que estamos acá. No estamos solamente para saludarnos, vernos la cara, hacer un centro social. No. Estamos para predicar y proclamar el Evangelio de Cristo. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 8, hablando acerca del inicuo y el poder que va a tener él. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Cuántos son 42 meses? 30, son 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio, el anticristo va a tener tanto poder que él va a ser honrado como Dios. Va a ser tanto el poder que va a tener que mucha gente se va a confundir y le va a ir a adorar. Sigue diciendo el pasaje. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres, escucha esto, no están en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Podemos volver al gráfico? Por favor. En este periodo de tiempo, de 7 años, los primeros 3 años y medio, el anticristo va a actuar de una forma pacífica, va a engañar al mundo. El mundo va a creer sus mentiras, va a reconstruir el templo de Dios, va a lograr la paz en Medio Oriente, va a lograr que la economía, las comunicaciones, la diversión, todo llegue a un auge grandioso, espectacular, algo nunca antes visto. Sus palabras van a convencer a los líderes religiosos, a los líderes políticos. En esos 3 años y medio, ¿sabes lo que va a suceder? Va a comenzar un periodo donde las personas van a tener que ser marcadas para vivir su vida común. Los que no sean marcados van a tener que morir. En ese momento Dios va a seguir actuando. Muchas personas van a conocer a Jesucristo como Salvador personal. Muchos que no creyeron antes y que no fueron arrebatados van en ese momento de la historia a conocer a Cristo. Pero ¿sabes algo? No va a ser tan fácil. Porque si ahora tú conoces a Jesucristo como Salvador personal y entregas tu corazón a Dios y lo haces manifestando a través de una oración, en ese momento de la historia, la gente para conocer a Jesucristo va a tener que luego morir. Porque ese va a ser su consecuencia de no haber creído antes. Cuando se cumplan los primeros 3 años y medio, los siguientes 3 años y medio, el anticristo se va a desenmascarar, va a hacer ese sacrificio en Jerusalén, va a sacrificar un cerdo, va a irse en contra de Israel. El pueblo de Israel va a entender de que él es el anticristo, va a entender las profecías de Daniel,
va a entender que solamente Cristo le puede dar seguridad. En el final de esos tiempos, Jesucristo va a trabajar, o Dios va a trabajar directamente con Israel para que esas 6 características que vimos que se habían de cumplir se cumplan. Y cuando venga todo esto, en su segunda venida, que sale acá, va a venir Cristo, va a destruir al anticristo, va a destruir al falso profeta, va a tomar a Satanás, va a tomar a sus ángeles, los va a enviar por 1000 años. Escucha bien esto, por 1000 años, a que ellos paguen y después los va a soltar. Y después los va a eliminar. Esa es la historia. Así ha sucedido y así va a suceder. Así va a suceder. Quiero que sepas esto. Póntelo en tu cabeza y en tu mente. Póntelo así en tu cabeza. La iglesia de Dios no es para hacer manifestaciones políticas. La iglesia de Dios no es para apoyar nuevos pensamientos. La iglesia de Dios no es para adorar a un pastor o hacerle un altar a un pastor. La iglesia de Dios está en esta tierra para predicar el evangelio. Para eso estamos. Querido, querida, el reloj de Dios fue tan preciso, ha sido tan preciso, que se ha cumplido. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y en algún momento esto se va a cumplir. Estoy seguro de eso. Porque la historia universal nos lo ha ido comprobando con Alejandro Magno. ¿Te acuerdas cuando hablé de él? Cuando hablé de Etíoco Epífanes y te hablé de historia. La historia bíblica se ha ido cumpliendo. La historia de la humanidad se ha ido cumpliendo. Y lo más hermoso de todo esto, ¿sabes qué es? Que algún día se va a cumplir acá. Quiero concluir con esto. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Quieres que te diga algo? ¿Quieres que te comente algo? Dice la Biblia, bienaventurados, doblemente felices aquellos que entienden esta profecía. Si usted entendió esta profecía, si usted entendió Daniel capítulo 9, versículos 20 al 27, si entendiste esto, eres un bienaventurado. Lee, entiéndelo y comunícalo. Háblale a la gente de Cristo. Te quiero contar algo que me pasó ayer, antes de terminar. Ustedes saben que mi esposa vende casas, ¿no? Ella es realtor. Y una familia que no me conoce, se enteró de que mi esposa es esposa de pastor. Por si acaso, no es pastora, es la esposa del pastor. Aquí no usamos el término pastora, ¿ya? Pero verán cómo predica. Parece pastora. Y ellos compraron una casa hace como 5 meses con mi esposa y ellos, sin conocerme, me pidieron a mí acaso yo podía ir a orar por su casa. Y ayer yo fui a orar por su casa. Ayer yo fui. Es un matrimonio de Honduras. Conocedores de la Biblia, pero ya en ninguna iglesia. Y yo les hablé acerca de que en vano pueden hacer cosas si es que Dios no está aquí. Tuve un pequeño devocional, nos arrodillamos para orar por su casa, conversamos, pero ¿quieres que te diga algo? Hay una necesidad de Dios tan grande y esa familia
tiene una necesidad tan grande de Dios que le pidieron a un pastor que no conocen, que conocieron ayer, que fuera a orar por su casa. ¿Sabe el impacto que puede tener usted en la vida de las personas? ¿Sabe lo que Dios puede hacer en la vida de las personas si usted se dispone a hacer un impacto en la vida de ellos? ¿Sabe lo que puede lograr hacer? Cambiar corazones, acercarlos a Dios. Pero quiero decirte esto, que si no lo estás haciendo, que si no les estás hablando de Cristo a las personas, si no les estás compartiendo su amor tan grande, ellos serán parte de este periodo triste de la historia. Y el final de la Biblia habla de dos finales, uno bueno y uno malo. El bueno, todos los que creyeron en Cristo pasarán una eternidad con Dios. El malo, los que nunca creyeron en Cristo, los que nunca escucharon, los que nunca tuvieron la oportunidad posiblemente de escuchar, porque tú te quedaste callado, van a estar en el infierno. Esa es la realidad. Esa es. No hay otra. Yo quiero invitarte a esto. Esta semana, hazte un tiempo para orar por una persona y decirle a esa persona, te quiero compartir el Evangelio. Te quiero compartir, hablarte de mi Dios. Porque ¿sabe algo? Yo cuando estudiaba esto me confundía y le pedía al Señor, Señor, dame sabiduría para que mis hermanos entiendan de que esto no es ciencia ficción, no es un cuento, es la Biblia respondiendo las preguntas que el mundo se hace. Calentamiento global, inmoralidad desatada, falta de amor, los hijos ya no aman a sus papás, divorcios, peleas, envidias, odios. Todo eso se está desatando poco a poco. Pero esta maldad que tú ves ahora no es nada comparada con la que en ese momento se va a desatar. Nada. Absolutamente nada. Hay una canción que canta Arjona que se llama La Nena. ¿La han escuchado alguna vez? ¿La Nena? Búscala. Porque habla de un secuestro de una niña. ¿Y sabes tú lo que va narrando la canción? La maldad del hombre en contra de una niña. ¿Y cómo termina esa canción? Me da escalofrío. Porque la maldad del hombre está desatada. Pero nosotros a veces no queremos entender eso. Por eso estamos acá. Porque somos sal de la tierra y luz de este mundo. Pero a veces somos de esa sal insípida que no da sabor, o de esa pequeña lucecita que aparece por ahí, pero que no tiene mayor brillo. Por eso están estas profecías, para que entiendas tú y entienda yo de que tenemos una responsabilidad. Por eso nos dejó Cristo acá. Esa es la razón. Amén.